El capítulo comienza con el presidente Curtis ofreciendo una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Como de costumbre, responde preguntas relacionadas con política, su apariencia, su voz e incluso aspectos personales, demostrando la naturalidad con la que acostumbra atender a los medios antes de dar por terminada la conferencia. Cuando Curtis se dispone a regresar a su oficina, una reportera llamada Banks intenta acercarse para realizarle una entrevista más personal. Sin embargo, el agente presidencial O'Doyle le impide el paso y le informa que nadie puede hablar directamente con el presidente sin autorización previa. Banks utiliza una extraña tecnología integrada en su cuerpo para acceder instantáneamente a la información de O'Doyle. Revela que en el pasado fue acusado de homicidio, aunque él explica que aquellos cargos fueron retirados porque todo había sido consecuencia de un enorme malentendido. Al escuchar la discusión, el presidente Curtis interviene para averiguar qué sucede. Banks intenta nuevamente entrevistarlo, pero Curtis sospecha de inmediato que alguno de los presentes podría ser un doppelganger, ya que afirma conocer perfectamente cómo suelen infiltrarse entre los humanos. Uno de los periodistas comienza a hacer preguntas sobre esos supuestos doppelgangers. Curtis observa detenidamente su gafete y descubre que el reportero dice ser especialista en esa clase de criaturas, por lo que le resulta extraño que ignore aspectos tan básicos sobre ellas. Curtis le pregunta directamente si él mismo es un doppelganger y luego le pide que diga su apellido. El hombre no logra responder correctamente, dejando al descubierto su verdadera identidad. Sin perder tiempo, O'Doyle interviene y elimina inmediatamente al infiltrado antes de que represente una amenaza. Más tarde, Curtis reúne en su oficina a quienes serán sus nuevos compañeros de trabajo. Allí se presenta formalmente a O'Doyle, un agente mitad reptiliano con habilidades sobrehumanas, y a Banks, una mujer mitad cyborg capaz de acceder prácticamente a toda la información digital existente. Mientras los tres conversan sobre el nuevo equipo que formarán, la secretaria presidencial informa que un supuesto agente de la CIA insiste en hablar urgentemente con Curtis. El hombre recibe autorización para entrar y rápidamente demuestra una actitud bastante arrogante frente al presidente. El visitante se presenta como Jack Coughlin, agente de la CIA. Jack critica duramente la seguridad presidencial, afirmando que logró ingresar armado sin ser detectado. Incluso asegura que de haber sido un verdadero asesino, Curtis habría muerto antes de que alguien pudiera reaccionar. O'Doyle inmoviliza rápidamente a Jack, pero este activa un dispositivo que aparenta ser una poderosa bomba capaz de destruir toda la Casa Blanca. Ante la posible explosión, el equipo evacúa inmediatamente al presidente para ponerlo a salvo mientras intentan controlar la situación. Poco después descubren que la bomba era completamente falsa. Aprovechando la distracción, Jack encuentra un pasadizo secreto oculto bajo la Casa Blanca y desciende hacia una instalación reservada, donde roba una misteriosa cinta clasificada antes de escapar sin ser detenido. Curtis, Banks y O'Doyle descubren demasiado tarde el engaño. Jack logra abandonar el lugar utilizando una avanzada silla de ruedas motorizada que todavía ni siquiera ha salido al mercado, demostrando que cuenta con recursos tecnológicos muy superiores a los de una persona común. Los protagonistas salen inmediatamente en su persecución utilizando un vehículo presidencial altamente equipado. Sin embargo, Doyle demuestra que no necesita ninguna clase de automóvil, pues gracias a su fisiología reptiliana desarrolla una velocidad extraordinaria que le permite alcanzar fácilmente a Jack. Incluso cuando varios agentes de la CIA llegan en una furgoneta para rescatar a Jack, O'Doyle consigue impedir su escape. La situación demuestra que el gobierno posee numerosos protocolos secretos para ocultar cualquier incidente comprometedor sin que la población llegue a sospechar lo ocurrido. Después de recuperar la cinta robada, Banks pregunta qué contiene un material tan importante como para provocar semejante operativo. Curtis decide mostrarle su contenido y revela que se trata de la grabación auténtica del primer alunizaje realizado por la humanidad. Banks se sorprende al escuchar que existen dos versiones del histórico alunizaje. Curtis le explica que la grabación difundida al público fue editada, mientras que la cinta original permanece clasificada debido a los acontecimientos secretos registrados durante aquella misión espacial. Tras revelar un secreto de semejante magnitud, la secretaria pregunta discretamente si debe eliminar a Banks para proteger la información presidencial. Curtis decide confiar en ella y descarta esa posibilidad, pero Banks se siente profundamente engañada por el gobierno y considera abandonar el equipo. Aunque Banks decide marcharse tras descubrir el engaño del gobierno, Curtis y O'Doyle comprenden que todavía deben capturar a Jack Coughlin y averiguar el verdadero motivo por el cual robó la cinta. Para lograrlo, preparan una trampa utilizando información clasificada como señuelo para obligarlo a aparecer. El plan consiste en hacer creer a la CIA que el presidente está dispuesto a entregar otras cintas con secretos presidenciales. Jack cae en la trampa y aparece para apoderarse del material. Sin embargo, durante el operativo Curtis queda expuesto y está a punto de perder la vida.
En el último momento, Banks decide regresar para ayudar al equipo. Junto con O'Doyle, consigue salvar al presidente y capturar finalmente a Jack. Gracias a ello, Banks comprende que aún puede confiar en sus compañeros y decide permanecer dentro del grupo presidencial. Ya en la guarida secreta de la Casa Blanca, Jack es interrogado sobre el verdadero interés de la CIA en la cinta del alunizaje. Al principio nadie encuentra nada extraño en la grabación, pero Jack les pide ampliar la imagen utilizando el modo panorámico para observar un detalle oculto. Al ampliar la grabación, descubren una impactante escena. Durante el supuesto primer alunizaje, un grupo de científicos dejó sobre la Luna una esfera que contenía varios bebés modificados genéticamente. El experimento pretendía crear una nueva humanidad completamente aislada del planeta Tierra. Curtis, Banks y O'Doyle comprenden que tanto la Casa Blanca como la CIA poseen secretos capaces de destruir la credibilidad del otro. Ninguna organización puede revelar la verdad sin exponerse también, por lo que ambas partes terminan aceptando mantener silencio sobre sus respectivos proyectos secretos. La curiosidad del presidente termina imponiéndose. Decide viajar personalmente a la Luna para descubrir qué ocurrió con aquellos bebés abandonados hace tantos años. Como el gobierno no dispone de una nave autorizada para realizar la misión, Curtis propone pedir ayuda a un viejo conocido. El equipo visita a Rick y Morty para solicitar una nave espacial. Rick acepta prestársela sin mostrar demasiado interés en la misión, incluso bromea diciendo que ya era hora de que el presidente tuviera su propio spin-off y duda que la aventura consiga durar demasiados episodios. Gracias a la tecnología de Rick, Curtis, Banks y O'Doyle llegan rápidamente a la Luna. Allí descubren una pequeña base construida en medio del satélite, fabricada con piezas que parecen pertenecer al antiguo módulo utilizado durante la primera misión espacial de la humanidad. Tras inspeccionar la base, deducen que el bebé visto en la grabación logró sobrevivir y crecer completamente solo. Utilizando los restos del viejo cohete construyó aquel refugio, demostrando una enorme capacidad de adaptación pese a haber permanecido aislado durante toda su vida. Mientras exploran el lugar, encuentran una habitación sorprendentemente limpia. Banks utiliza luz ultravioleta y detecta restos de fluidos humanos, concluyendo que el bebé ya alcanzó la edad adulta. Instantes después aparece un hombre de mediana edad que asegura haber crecido completamente en la Luna. El hombre explica que fue enviado allí como parte de un experimento de la CIA. Le prometieron que, al convertirse en adulto, su padre, quien era presidente en aquella época, regresaría para llevarlo a la Tierra y convertirlo en el futuro presidente del mundo. También revela que esperaba la llegada de numerosos bebés que servirían para asegurar su supervivencia y desarrollo. Al comprender que nadie cumplió aquellas promesas, interpreta la llegada del presidente como una amenaza y activa un ejército de robots construido con restos del antiguo módulo lunar. Mientras Curtis persigue al hombre para impedir que robe la nave espacial y escape hacia la Tierra, O'Doyle y Banks luchan contra los robots. Para derrotarlos, Banks elimina los límites morales de su programación y consigue hackear por completo tanto a los androides como a toda la base. El procedimiento tiene consecuencias inesperadas. Al perder sus restricciones éticas, Banks decide abandonar a sus compañeros para regresar sola a la Tierra, hackear los bancos del mundo y convertirse en la persona más rica del planeta. Afortunadamente había revelado una contraseña capaz de desactivarla. Curtis utiliza esa palabra secreta para restaurar la programación original de Banks. Con ello logra detenerla y también poner fin al proyecto secreto de la CIA. De regreso en la Tierra, el presidente distrae a los medios confesando un escándalo sexual para ocultar todo lo ocurrido en la Luna. Mientras la prensa permanece obsesionada con el escándalo presidencial, la misión queda completamente encubierta. Jack Coughlin termina encarcelado junto con el hombre lunar, quien es recluido en la prisión secreta de la Casa Blanca. Finalmente, Curtis, Banks y O'Doyle regresan a sus vidas cotidianas, cerrando así el capítulo. El capítulo comienza con varios niños jugando tranquilamente en la playa hasta que uno de ellos lanza un frisbee demasiado lejos. Su hermana pequeña corre a recuperarlo y al llegar a la orilla del mar se encuentra cara a cara con el mismísimo monstruo del lago Ness, quien emerge del océano vistiendo un extraño uniforme de prisión. El inesperado hallazgo provoca que múltiples agencias del gobierno estadounidense lleguen inmediatamente al lugar. Entre ellas aparecen la Guardia Costera, agentes federales e incluso los hombres de negro, quienes comienzan a discutir porque todos quieren quedarse con el control de la situación. La discusión termina cuando el presidente Curtis llega personalmente a la playa y declara que el caso es un asunto de máxima seguridad nacional. Gracias a su autoridad, toma el control absoluto del operativo y ordena trasladar al monstruo mientras investiga de dónde logró escapar. Ya en la Casa Blanca, Curtis conversa con Banks y O'Doyle acerca del extraño uniforme que llevaba Nessie. El presidente explica que no pertenece a una prisión común, sino al Triángulo, una gigantesca prisión para monstruos y entidades paranormales ubicada en el Triángulo de las Bermudas. Curtis comenta que últimamente las fugas de criaturas se han vuelto demasiado frecuentes para ser simples accidentes.
Debido a ello, sospecha que existe un traidor dentro de la prisión, posiblemente un guardia o incluso el propio director, por lo que decide organizar una investigación completamente encubierta. El plan consiste en infiltrar a O'Doyle como si fuera un nuevo prisionero paranormal gracias a su condición de reptiliano, mientras que Banks y el presidente acudirán oficialmente como inspectores gubernamentales para revisar el funcionamiento de toda la instalación sin levantar sospechas. O'Doyle es transportado en barco junto a numerosos monstruos capturados, mientras que Curtis y Banks viajan en un avión piloteado por la legendaria Amelia Earhart. Banks queda fascinada al conocer a una de sus mayores heroínas, quien demuestra por qué es considerada la mejor piloto del mundo. Después de lanzarse en paracaídas sobre el triángulo, los protagonistas son recibidos por el director Ken Jeffrey. El hombre simpatiza inmediatamente con Curtis al descubrir que ambos sirvieron como marines, por lo que decide ofrecerles personalmente un recorrido completo por toda la prisión. Durante la visita observan una enorme instalación repleta de celdas donde permanecen encerrados monstruos de toda clase, incluyendo fantasmas, criaturas sobrenaturales e incluso Drácula. Además, los guardias cuentan con armamento especializado para contener cualquier intento de fuga. Ken reconoce que recientemente han ocurrido varias fugas, pero asegura desconocer quién está ayudando a los prisioneros. Incluso agradece la presencia del presidente, convencido de que la investigación permitirá descubrir al responsable que está traicionando al gobierno estadounidense. Mientras tanto, O'Doyle almuerza entre los demás prisioneros. Algunos monstruos intentan intimidarlo para demostrar superioridad, pero él derrota fácilmente a cada uno, ganándose el respeto de todos. Entre ellos destaca Cthulhu, quien comienza a desarrollar una inesperada amistad con el agente infiltrado. Por otro lado, Banks acompaña al director hasta el enorme agujero por donde supuestamente escapó el monstruo del lago Ness. La abertura atraviesa una pared de acero reforzado, algo que le parece demasiado extraño como para haber sido provocado únicamente por un prisionero. Durante el recorrido, Ken revela otro de sus proyectos. Pretende recrear el sistema de generación de energía mostrado en Monster Inc., utilizando a los monstruos capturados para producir una fuente prácticamente ilimitada de electricidad mediante distintos experimentos. Mientras Curtis continúa conversando con Ken sobre sus experiencias militares, Banks aprovecha sus capacidades cibernéticas para hackear discretamente los sistemas del Triángulo. Sin embargo, descubre que diversas restricciones instaladas en la prisión limitan incluso sus extraordinarias habilidades informáticas. Al mismo tiempo, O'Doyle y Cthulhu acuerdan colaborar para descubrir qué sucede realmente dentro de la prisión. Ambos sospechan que las fugas esconden algo mucho más grave, especialmente porque numerosos monstruos aparecen muertos poco después de abandonar determinadas áreas restringidas. La investigación de Banks la conduce hasta un gigantesco basurero repleto de restos de criaturas paranormales. Allí conecta sus sistemas a un viejo androide abandonado y descubre un terrible secreto. Muchos monstruos son ejecutados por los propios guardias debido a la sobrepoblación existente en la prisión. Mientras tanto, Cthulhu le revela a O'Doyle que el monstruo del lago Ness fue llevado por los guardias a un lugar misterioso justo antes de morir. Comprendiendo que existe un asesinato sistemático de prisioneros, O'Doyle decide enfrentar directamente a los responsables. En lugar de responder, uno de los guardias pone a prueba al infiltrado enviándole oleadas interminables de monstruos para combatir. O'Doyle derrota uno tras otro a todos sus adversarios, demostrando que ni siquiera una multitud de criaturas puede detenerlo. Paralelamente, Curtis comparte una reunión informal con Ken. Mientras ambos cantan y conversan, el director termina confesando accidentalmente la verdad. Asesina monstruos deliberadamente para mantener espacio disponible dentro del triángulo y evitar que la prisión sea clausurada por sobrepoblación. Al descubrir semejante crimen, Curtis confronta inmediatamente al director. Sin embargo, Ken ordena a sus guardias capturar al presidente, a O'Doyle y también a Cthulhu, llevándolos hasta una cámara de tortura donde enormes cuchillas perforan repetidamente sus costillas para hacerlos gritar. Ken explica que pretende utilizar esos gritos para producir energía exactamente igual que en Monster Inc. Curtis le responde que ha entendido completamente mal la película porque ese sistema funcionaba con niños y no con adultos, pero el director ignora totalmente la crítica. Mientras tanto, Banks descubre que sus compañeros fueron capturados. Sin perder tiempo, utiliza todas sus capacidades como hacker para abrir la sala donde permanecen encerrados. Sin embargo, accidentalmente desbloquea todas las celdas del triángulo y libera a absolutamente todos los monstruos. La prisión se convierte inmediatamente en un auténtico caos. Decenas de criaturas comienzan a enfrentarse entre sí y a atacar a los guardias. Incluso el jefe de seguridad termina encontrándose con Drácula, el monstruo del que más se burlaba durante su trabajo. Drácula demuestra ser mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Se transforma en una nube de murciélagos, entra por la boca del guardia y hace explotar su cuerpo desde el interior, vengándose finalmente de todos los abusos que había sufrido. Una vez liberados, Curtis, Banks y O'Doyle intentan capturar al director. Mientras tanto, un automóvil embrujado persigue a Ken impulsado por el profundo rencor que siente contra él, obligándolo a huir desesperadamente por toda la prisión.
Durante la persecución, Curtis afirma que muchos monstruos realmente no deberían permanecer encerrados, sino regresar a sus hábitats naturales. O'Doyle coincide parcialmente con esa idea y pone como ejemplo a Cthulhu, asegurando que no todas las criaturas son malvadas. Cuando el grupo intenta abandonar la prisión, aparece un aterrador monstruo devorador de almas. La criatura posee la capacidad de absorber el alma de cualquiera que toque, obligando a los protagonistas a escapar desesperadamente antes de convertirse en parte de su cuerpo. Al llegar al exterior, Amelia Earhart aparece pilotando su poderoso avión y rescata al grupo justo a tiempo. Gracias a su intervención, consiguen derrotar a la gigantesca criatura y finalmente enfrentan al director Ken en el combate definitivo. Curtis reta personalmente a Ken a entregarse, pero el director decide pelear cuerpo a cuerpo. Durante el enfrentamiento tropieza accidentalmente detrás de su escritorio y termina atravesado por uno de los trofeos que él mismo había mandado fabricar para premiarse como el mejor director del Triángulo. Tras la muerte de Ken, Amelia descubre que los enormes tanques instalados en la prisión no funcionan con gritos, sino con ironía. La absurda muerte del propio director genera suficiente energía para activar el sistema, demostrando que toda su teoría estaba completamente equivocada. De regreso en la Casa Blanca, Curtis solicita la ayuda del excéntrico científico Finch, quien construye un teléfono especial para comunicarse directamente con el Triángulo. Además, nombra oficialmente a Amelia como nueva directora de la prisión, convencido de que ofrecerá a los monstruos una oportunidad para rehabilitarse y construir una nueva vida. En la escena postcréditos, Cthulhu aparece como una figura respetada entre los prisioneros, mientras Drácula demuestra ser el monstruo más temido gracias a su mortal técnica de explotar enemigos desde dentro. Sin embargo, una criatura con apariencia de Lucifer afirma que podría derrotarlo simplemente sin abrir la boca, y al ponerlo a prueba demuestra que tenía razón, cerrando así el episodio. Y ahí termina el capítulo. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen, ya se la saben, si quieren más resúmenes del Presidente Curtis, dejen su poderoso like, compartan, suscríbanse, y sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Chao, chao.